Eterno Dios y Padre, gracias por tu misericordia y gracias por tu amor. Queremos agradecer en esta mañana la presencia de tu Espíritu y queremos agradecer la presencia de tus ángeles con nosotros. Pedimos que nos dirija a través del Espíritu Santo y a través de este importante tema que tanto necesitamos y que necesitamos también comprender para el tiempo en que estamos viviendo. Bendice a cada hermano y hermana conectado y con esa bendición bendice también y alcanza la familia de cada uno de ellos. Cada ser humano tiene sus propias luchas, sus propias situaciones. Tus hijos aquí en la tierra no somos la excepción. Rogamos que nos visite y que a través de tu Espíritu también nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos a ver si podemos compartir pantalla en este momento. Si tengo permiso ya, voy a ver si podemos compartir. Aquí está. Ok, aquí está. Ya podemos compartir. Aquí. Pregunto, ¿ya se puede ver la pantalla? Pienso que sí. ¿Podemos ver la pantalla ahí? Pregunto a los hermanos. Sí. No, señor. Sí. Se ve apagado. Todavía no se ve. No, señor. No se ve. Ok, vamos a ver. ¿Y ahí se puede ver ahí? Pregunto. ¿O todavía no se ve? Ya. Señor, ya Sí se ve. El zarandeo. El zarandeo. Ya se ve. Ok. Ok, el zarandeo. De eso vamos a hablar en esta mañana. Vamos a hacer esta pequeña movidita por acá para que se nos haga más fácil. Ok. El zarandeo. ¿Qué se le viene a la mente a ustedes? Y quiero que dos personas me puedan contestar de manera rápida. ¿Qué ustedes entienden por zarandeo? Voy a dar 3 intervenciones cortitas que me digan qué es el zarandeo. 3 intervenciones. Ya dejo el espacio abierto. ¿Qué es el zarandeo de acuerdo a lo que ustedes conocen? Buenos días. De repente es como seleccionar Sí, algo grueso de algo fino. ok. Me decía que el zarandeo es seleccionar. Sí. Ok. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene otra concepción? No está mal, hermana. Gracias por Hola, por hola hermano, por su buenos días. aporte. Buenos días a todos. El Buenos días. zarandeo es como un expulgue, como lo que hacen los que cultivan granos. Hacen una limpieza donde desechan lo malo y queda lo bueno. O también Correcto. los que edifican hacen un zarandeo con la arena, donde la cuelan, y en este caso lo que queda en la zaranda, o sea, en un colador grande que tienen, es lo que desechan, que son palos, piedras, y solamente lo que cogen es la arena que les va a utilizar. Entonces eso es como un expulgue, una, Ok. una selección. Correcto. Correcto, hermana. Muchas gracias. Muy amable. ¿Puede alguien más si quiere decir? Si no, pues continuamos. Una separación, Pastor, pastor, una separación. pues como dice tal la Una palabra, ¿no? separación. Como dice la Sí. palabra. Zarandear es, Separar el trigo zarandear es de, separación. de Sí. todo lo malo. Sí. Correcto. Correcto. Zarandear es separar, es seleccionar, es separar lo que uno quiere, lo bueno de lo malo, un vocablo figurativo que designa un sacudimiento. Lo que se hace cuando se está zarandeando es sacudir para que baje el grano o lo que a mí me interesa, porque puede ser que esté zarandeando no necesariamente el trigo ni un fruto, sino que esté zarandeando en la grava, por ejemplo. Cuando nos interesa la grava fina para la construcción, la zarandeamos para que las piedras grandes queden encima y la arena fina baje hacia abajo. Entonces, es sacudir, ¿no? Para que se cuele lo que a nosotros nos interesa y lo demás quiere. ¿Sí? Un sacudimiento de la iglesia para hacer una separación, como bien decían ustedes, entre el verdadero Hijo de Dios y el que aparenta serlo. Parece una declaración un poco dura, pero de esto se trata, ¿no? ¿Sí? Cuando hay una zaranda, cuando hay
un sacudimiento, un remenión de mata, como se dice, ¿sí? Inmediatamente se separan los que son hijos de Dios de los que no lo son. Esa es la separación del trigo y la cizaña. Y Cristo Jesús, a través de la parábola del trigo y la cizaña, lo ilustró muy bien, esta parte. Esta palabra zarandeo aparece solamente 3 veces en la palabra de Dios. En la Biblia como tal, de manera directa, solamente aparece 3 veces. Sin embargo, la palabra zarandeo está a lo largo de toda la palabra de Dios, aunque el término como tal solamente aparece 3 veces. A lo largo de toda la Biblia encontramos que Dios siempre ha tenido método para zarandear a las personas. Y quería decir que el zarandeo no es algo que está en el futuro, el zarandeo está ocurriendo en el presente. Voy a repetirlo, el zarandeo no es algo que está en el futuro, el zarandeo está ocurriendo en el presente. La Biblia nos habla de un triple zarandeo. Nos habla, número 1, de un zarandeo a las naciones. ¿Sí? Habla la palabra de Dios. Número 2, nos habla un zarandeo a la iglesia. Y la palabra de Dios nos habla de un zarandeo individual. Es importante que estos tres, esta información que es la información esencial, la información básica y que está expuesta de manera explícita en la palabra de Dios, tengamos esto. 3 zarandeos. Número 1, un zarandeo a las naciones. Número 2, un zarandeo a la iglesia, a su pueblo. Y número 3, un zarandeo individual. Ahora vamos a ver el zarandeo a las naciones. Está en el libro de Isaías, capítulo 30, versos 27 al 28, versos 27 y 28. Dice la palabra de Dios: he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego, devorador, con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Sigue el profeta diciendo en el verso 28, su aliento cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones. Repito, para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Aquí habla Dios de un zarandeo más grande, de un zarandeo para quienes, para las naciones, para zarandear a las naciones. ¿Y será que esto tiene sustento bíblico? Sí, cuando podemos verlo en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 2, donde Dios habla de que Dios lleva un registro, una cuenta a las naciones. Capítulo 1 del libro de Jonás, si tienen su Biblia lo pueden leer, versículo 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Observen cómo Dios habla de que tiene un registro de las naciones y por lo tanto ese registro es el que le permite al Dios Todopoderoso establecer, ¿cierto?, cuándo puede zarandear a las naciones. Ese registro es donde Dios tiene toda la información de lo que están pasando en cada nación. De hecho, Dios envió a Nínive y dijo que su maldad ha subido delante de mí. La maldad de Nínive era grande en gran manera. El libro del profeta Nahum dice que la ciudad de Nínive era una ciudad llena de rapiña, ¿no? Llena de violencia. Entonces, esto nos ayuda a entender que Dios, a través de este registro que Dios tiene, esta cuenta que Dios lleva de manera colectiva a las naciones, también Dios le permite zarandear cuando Él estima necesario a las naciones. El primer zarandeo que Dios nos habla, el zarandeo grande, macro, es el zarandeo a las naciones. De hecho, el capítulo 30 del libro de Isaías está dado en un contexto de juicio. Dios habla específicamente del juicio de él contra Siria, pero este juicio no es solamente contra Siria, es un juicio que Dios también va a extender en el fin de los tiempos a las naciones. Número 2, zarandeo a su pueblo, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre los gentiles, como se zarandea el grano en un arnero y no cae un granito a tierra. Libro de Amós, capítulo 9, versículo 9. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todos los gentiles, como es zarandeada el grano en un arnero y no cae un granito a tierra. Aquí habla Dios de un zarandeo que Dios va a hacer o que Dios está haciendo en medio de su pueblo.
¿sí? Un zarandeo para la casa de Israel. Y por supuesto, esto no solamente concierne al Israel histórico, sino que también va mucho más allá, va al Israel espiritual, ¿sí? Y Dios también habla de un zarandeo individual. En el libro de Lucas, capítulo 22, verso 21, dijo Cristo a Simón, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Aquí habla un zarandeo más específico, un zarandeo que podemos considerar individual, el zarandeo, cuando Dios le dijo estas palabras prediciendo la negación de Pedro y ante la actitud que Pedro tenía, que decía, Señor, si me es menester bajar contigo a la tumba, pues voy contigo a la tumba hasta la muerte, si es menester que dé mi vida por ti, la voy a dar. Y entonces Cristo le hizo esta declaración, es la única declaración el único versículo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que habla de zarandeo. Hay más versículos que hablan de manera indirecta, como la parábola del trigo y la cizaña, pero de forma directa es el único texto en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que habla de zarandear. ¿Sí? En las palabras que Cristo le dijo a Simón. Y es interesante porque estas palabras también están dentro de un contexto de juicio. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es decir, Cristo y Satanás, o vamos a decir así, que el Señor que conoce los pensamientos de Simón, pero que también conoce los planes de Satanás. Sí, sabía también la tresta que le iba a dar Satanás a, a Pedro. Y el Señor estaba preocupado por Pedro. Y es interesante que lo que sigue a eso es, mas yo he rogado por ti al Padre para que tu fe no falte. Dios oró por Simón Pedro. Y creo que en este tiempo de zarandeo, hacer lo que Cristo hizo es importante, ¿no? Para nosotros mantenernos firmes en la oración. Mas yo he rogado a ti, al Padre, para que tu fe no falte. A mí personalmente me choca esta parte. Me da en lo interior saber que Jesús estaba intercediendo por su discípulo soberbio, tosco, arrebatado, bien intencionado, lleno de amor por su maestro, pero que no alcanzaba a dilucidar la profundidad del conflicto en que estaba metido, sí, del problema en que estaba metido y qué estaba en juego en ese instante con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Sí, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido. Obsérvense que Cristo y Satanás tenían algún tipo de diálogo, ¿no? Tenían algún tipo de acercamiento, no vamos a decir que eran amigos, pero de alguna forma el Señor conocía los planes del enemigo, ¿sí? Y él se lo había pedido de alguna forma a Cristo Jesús, ¿sí? A Pedro, ¿sí? En resumen, el resultado de esto cuando hay zarandeo en la iglesia es que, por supuesto, hay apostasía. Mucha gente sale de la iglesia, ¿sí? Como resultado del zarandeo. Mucha gente también se enemista contra el pueblo de Dios, o sea, es decir, mucha gente que no es fiel a Dios, la cizaña enemista contra el pueblo de Dios. Y también despierta los celos del malvado, ¿no? Los celos del diablo. El diablo, cuando la iglesia es sacudida, se arremete contra el trigo, arremete contra la gente fiel. Y por supuesto, todo desata pelea en el pueblo de Dios. Y también pues viene la recompensa para ambos. Vamos a entender que este concepto de que hablaba ahorita, que hay un triple zarandeo, no es un concepto que solamente lo encontramos en la Biblia. En los escritos de Elena G. de White, Elena G. de White habla también de esta visión. Sí, dice, vi que estamos ahora, dice ella, en el tiempo del zarandeo. ¿Cuándo lo dijo ella? Bueno, lo dijo en el año 1800 y pico, creo que 1894, si mal no recuerdo, que escribió los testimonios. Vi que estamos ahora en el tiempo del zarandeo, ¿sí? El gran zarandeo que pronto ha de ocurrir, que en el gran zarandeo que pronto ha de ocurrir, podremos medir mejor la fuerza de Israel. ¿Por qué ella habla de este zarandeo corporativo y habla de este zarandeo individual? Ella habla de este zarandeo corporativo porque ahí cuando hay zarandeo se conocen los verdaderos hijos de Dios. La iglesia puede estar llena de miembros, pero quizá la calidad de los miembros que tiene no sea la mejor ante Dios, aunque ojo con esto, no nos toca a nosotros decir este o aquel es trigo o cizaña.
porque tú y yo en ese sentido nos estamos levantando como jueces. Voy a repetirlo, no nos toca ni a ti ni a mí decir este o aquel es trigo o cizaña. Si vemos que alguien no está actuando en apego a los principios de Dios, a los mandamientos de Dios, el deber mío como cristiano, el deber mío como cristianas, es orar por él, ayudarlo, interceder y hacer todo cuanto pueda. El Señor, en definitiva o finalmente, sí, cuando venga a la tierra se encargará de separar el trigo de la cizaña. Sí, así es. Ahora, ¿qué puede hacer un cristiano? ¿Qué puede hacer una cristiana para prevenirse, ¿no? Para estar sobrio, para estar prevenido ante la situación del zarandeo? ¿Qué puede pasar para no ser contaminado y convertirse en cizaña? Número uno, mantener una constante y profunda comunión con Dios. Obsérvese la palabra de Cristo, más yo he rogado a ti, al Padre, para que tu fe no falte. Es decir, Jesús tenía una vida de comunión constante con el Padre y estaba orando por sus discípulos. Jesús no estaba acusando a Pedro. Jesús no estaba juzgando a Pedro. Jesús no estaba condenando a Pedro, porque Jesús estaba en una vida constante y profunda con Dios. Y esto a mí me dice mucho acerca de cómo debe ser la conducta mía cuando hay una situación en la iglesia, cuando hay alguien que se está apartando de la senda de la verdad. ¿Sí? ¿Qué debo hacer yo? Bueno, lo primero que debo hacer es mantener una profunda y comunión con Dios, una fe viva, centrada en Dios. Nos ayuda a estar prevenido contra la zaranda, contra los ataques del enemigo, ¿sí? Contra la apostasía que se puede presentar. Y por supuesto, esta vida de comunión con Dios me lleva a una vida de oración continua. Tú no vas a estar, yo no puedo estar en comunión con Dios si no estoy orando constantemente. Esto es directamente proporcional a una comunión con Dios. Si una vida devocional activa, una vida devocional plena, profunda, sí centrada en Dios, nos lleva a una vida de oración constante. Por supuesto, nos lleva a abandonar nuestros pensamientos, nuestras ambiciones egoístas. El egoísmo está erradicado en lo profundo del corazón humano. El egoísmo probablemente puede ser uno de los peores enemigos que tiene el ser humano. En el corazón egoísta nace el orgullo, la soberbia y todo lo malo. Y por eso Dios quiere una comunión constante con Él, una vida de oración constante para que abandonemos ese deseo de supremacía que tenemos, ese deseo de brillar, ese deseo de sobresalir, ese deseo que tenemos todos los seres humanos. Algunos tenemos más ese deseo, sí, pero otros lo tienen en menor proporción, pero todos los seres humanos tenemos eso, es un problema del ego del ser humano. Entonces, una vida de comunión nos ayuda a abandonar esas ambiciones egoístas. 4, estudio incesante de las Escrituras. Una vida de comunión con Dios me lleva a estudiar la Biblia. Cuando yo oro, pues ustedes saben que yo le estoy hablando a Dios, pero Dios, cuando yo hablo su palabra y la estudio, no la leo, y la estudio, la escudriño, me meto en las profundidades, yo cabo allí en las profundidades de la palabra, entonces viene, entonces viene el conocimiento que nos conduce a la vida eterna. 5, entrega completa de la vida a Dios. ¿Sí? Para que Dios pueda hacer en nuestra vida lo que la obra que Él quiere hacer, debemos entregarnos por completo a Dios, no una parte. De hecho, muchos cristianos estamos divididos y Dios no nos puede bendecir con pensamientos divididos, con una entrega parcial, con una entrega, es decir, limitada a Dios. Dios no puede hacer lo que Él quiere en mi vida. Para Dios sacar de mí las ambiciones egoístas, yo debo, por supuesto, que rendirme por completo en las manos de Cristo Jesús. Y 6, la búsqueda incesante del Espíritu Santo. No podemos dejar el Espíritu de Dios. La comunión con Dios tiene que ver con el Espíritu. La vida de oración tiene que ver con el Espíritu Santo. El abandono de las ambiciones egoístas tiene que ver con una vida también rendida, entregada en las manos del Espíritu Santo. Esa búsqueda incesante del Espíritu Santo me lleva a la santificación. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando estoy conectado con Dios, yo comienzo a ser purificado. El Espíritu Santo me conecta con la fuente verdadera de bendición y de santificación. Y por supuesto, no se queda ahí. Esta prevención me lleva a mí a compartir lo aprendido y me lleva a ser un corazón generoso. Generoso porque no creo que lo que conozco es para mí. Lo que yo conozco de la palabra no puede ser para mí.
Yo debo estar dispuesto a compartir lo aprendido. Conocer por yo conocerlo me puede llenar de egoísmo y de ambiciones desproporcionales o ambiciones que están fuera del foco de lo que Dios tiene para mi vida. Cuando yo conozco de la palabra, yo debo estar animado a compartir la palabra. Debo estar animado a ser generoso. Si esa generosidad me lleva a querer llevar el evangelio a otro y me lleva también a compartir hasta cuestiones materiales con otro. Sí, esto me lleva, sí, esta prevención, estos 7 pasos y hay más, me llevan a mí a estar prevenido contra el zarandeo, a no quedarme en la zaranda, porque estoy conectado, tengo una comunión viva, ¿sí?, con la fuente de poder. En tal estado, nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Dios o de separarnos de la fuente suprema de nuestra fortaleza, que es el Señor Jesús. Y Pablo lo expresó en el libro de Romanos capítulo 8, versos 38 y 39, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En tal condición estamos, sí, firmes sobre la roca, en tal condición estamos avanzando en un paso firme. Ahora, ¿cuáles son las causas del zarandeo? Número 1, indiferencia, el descuido y la indiferencia. Razón número 1 por la que hay zarandeo en el pueblo de Dios. El descuido y la indiferencia. Y ahorita lo vamos a ver. 2, la persecución. 3, no aceptación del mensaje a la iglesia de la Odisea. Tercero, la no aceptación al mensaje de la iglesia de la Odisea provoca que zarandeo. 3, conocimiento superficial de la verdad. Y hay 3 razones más que la voy a poner en su desarrollo que son importantes para que pueden provocar el zarandeo en el pueblo de Dios, y así está escrito en la palabra de Dios. Vamos a la primera parte. La primera parte es el descuido y la indiferencia. Si hay algo que está azotando la iglesia en nuestro día, y esa es la razón número 1 que provoca zarandeo, es el descuido y la indiferencia. La sierva del Señor lo dijo en primeros escritos en la página 271. El número de esta hueste había disminuido con el zarandeo. Algunos fueron dejados a la vera del camino. Los descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarlas, clamando angustiosamente por ellas, no la obtuvieron y quedaron rezagados en tiniebla. ¿Sí? Hay algo que está inundando las iglesias a través del tiempo y va a reproducirse más progresivamente en el futuro, y es la indiferencia espiritual. La indiferencia espiritual, sí, ese descuido que tenemos a veces los cristianos, sí, nos lleva a apartarnos de la senda de la verdad. Y por supuesto, cuando hay un remenión y yo no estoy cimentado en la palabra, pues vienen las dificultades para nosotros. Sí, estos descuidos nos llevan a nosotros a no tomar en serio, sí, las advertencias que están contenidas en la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso Dios nos manda a estar constantemente en guardia, a estar constantemente velando y escudriñando su palabra para no caer en el descuido y la indiferencia. Y vean que es el primer punto que presenta la sierva del Señor en el libro de los primeros escritos. El número de esta hueste había disminuido, dice ella, con el zarandeo. Algunos fueron dejados a la vera del camino. No que fueron dejados, sino que se quedaron a la vera del camino. Los descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarla. Y esto tiene que ver con perseverar, sí, en la verdad, mantenernos firmes en la palabra de Dios. Y dice aquí, clamando angustiosamente por ella. No la obtuvieron y por supuesto quedaron rezagados en las tinieblas. El punto 2 es la persecución que habla a la sierva del Señor en la página, en los testimonios, en el tomo, en la página 31. Pronto los hijos de Dios serán probados mediante intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora aparecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal, en vez de ser fortalecidos y confirmados
por la oposición, las amenazas y los ultrajes, se pondrán cobardemente del lado de los opositores. La persecución, cuando se desate, va a hacer que mucha gente que aparenta ser cristiano se va a pasar del otro bando, y un grupo reducido se va a quedar de parte de la verdad. La persecución desata esto, ¿no? En medio de las pruebas, en medio de las situaciones apremiantes que pasamos los hijos de Dios, y de hecho, los hijos de Dios cada día pasamos situaciones más apremiantes en este mundo. Eso provoca también, es causa de zarandeo en el pueblo de Dios. Tercero, la no aceptación del mensaje a la iglesia de la Odisea. Dice la sierva del Señor en el libro Primeros Escritos, en la página 270. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es la causa, o esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Las amonestaciones que Dios le hace a la iglesia de la Odisea, es decir, a nosotros, aquellas amonestaciones que compremos con lirio, aquel llamado a la santificación, a la consagración, a no ser frío, sino a no ser frío, a no ser tibio, sino a estar concentrado en lo que Dios quiere para nosotros, va a provocar también un zarandeo. Esta, la no aceptación del mensaje a la iglesia de la Odisea, es una razón poderosa. El llamado a la santificación, esta parte de vivir en medio de las inmundicias del mundo y participar de las obras de las tinieblas como si no fuésemos cristianos, que no hay un testimonio que evidencie que somos hijos de la luz, sino que nuestro comportamiento es un comportamiento idéntico a la gente del mundo, también va a provocar zarandeo. Y hoy, pues estamos sufriendo parte de esa situación. 4, conocimiento superficial de la verdad. Esto también va a provocar zarandeo, dice la sierva del Señor en testimonio para los ministros. El Espíritu de Dios ha iluminado toda página de las Sagradas Escrituras, pero hay personas sobre las cuales hace poca impresión, porque es imperfectamente comprendida. Cuando venga el zarandeo por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar serán como la arena movediza. Miren esta parte interesante, la gente que estudia superficialmente la palabra de Dios, la gente que no se toma el tiempo para profundizar, para anclar en los tesoros del cielo, es una gente que se corre un alto riesgo de quedar en la zaranda. Sí, se corre un alto riesgo. El conocimiento superficial de la palabra de Dios no nos sirve. Tenemos que pedirlo a Dios y a su Espíritu Santo, que nos guíe Dios a través de su Espíritu, para que podamos entender el mensaje que Dios tiene para su pueblo en este tiempo y que lo podamos replicar a otras personas. El conocimiento superficial es muy peligroso. Miren lo que dice: pero hay personas sobre las cuales la palabra de Dios hace poca impresión, porque es imperfectamente comprendida. ¿Por qué es imperfectamente comprendida? Por el poco amor, por la indiferencia que tenemos, por el egoísmo del corazón, porque no le pedimos a Dios que nos santifique a través del Espíritu, porque no le damos el control al Espíritu Santo, y entonces la palabra hace poco efecto. Recuérdense la parábola del sembrador, que hay 4 tipos de terreno. El primer terreno es la que cayó junto al camino, la que vinieron los pájaros y se la comieron, las aves del cielo. Sí, la otra, sí, que cae en terreno superficial, en terreno que tenía poca profundidad. Sí, y la roca cuando llegó brotó pronto, pero la poca profundidad, porque no había raíces, no había echado raíces. Esto es la parte superficial. Brotó pronto la semilla, pero finalmente, ¿qué pasó? Pues abortó. Sí, vino el clima, el sol, y como no había echado raíces, no había profundidad, era superficial, pues entonces abortó. Entonces, esto nos ayuda a entender la obra que hace el enemigo y cuán profunda deben ser las raíces de los cristianos en la palabra de Dios, cuán incesante debe ser la búsqueda de usted y la búsqueda mía por conocer los propósitos de Dios. Hay otra quinta razón.
la negación del santuario. El enemigo presentará falsas doctrinas, tales como la doctrina de que no existe un santuario. Este es uno de los puntos en los cuales algunos también se apartarán de la fe. Gente va a caer en apostasía porque no le van a dar importancia e incluso pueden negar, dice la sierva del Señor en Evangelismo, la página Obreros Evangélicos, página 167, dice la palabra de Dios que presentarán falsa doctrina, tales como la doctrina de que no existe un santuario. Sí, esto va a ser causa también, si el tema del santuario, uno de los temas vitales de la iglesia, uno de los puntos clave, la comprensión de la obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial a nuestro favor, es fundamental. No comprenderlo también puede acarrearnos con quedarnos en la zaranda. Punto 6. Falsas doctrinas, ya hablamos un poquito de esto. No habiendo recibido el amor de la verdad, serán engañados por el enemigo. Prestarán atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonio y se apartarán de la fe, dice la sierva del Señor. Y esto ya hace eco acá en este comentario, en el testimonio para la iglesia, como 6, página 401, escrito en 1900. Aquí hace alusión la sierva del Señor a lo que dice 1 Timoteo 4:1, así que muchos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Podemos ser también enredados por falsas teorías y podemos ser arrastrados a las tinieblas por escuchar falsas doctrinas por ahí. Hay que prestarle atención y sopesar lo que nos dice la palabra sin fanatismo. Voy a repetir la palabra, sin fanatismo. Dios no quiere cristiano fanático. Dios quiere cristiano centrado en su palabra. Dios quiere cristiano que tomemos en serio la palabra de Dios, que estudiemos la palabra de Dios sin ánimo de fanatismo, sin ánimo de arrastrar a otro. Yo no quiero convencer a nadie con mi punto de vista. Yo no debo procurar que el otro crea lo que yo quiero. Sí, y que si el otro no dice lo que yo digo, entonces él está equivocado. No, esa no es la forma. Y eso nos puede llevar a nosotros a un extremo equivocado. Los extremos son peligrosos en la vida del cristiano. Repito, los extremos son peligrosos en la vida del cristiano. Dios quiere que estemos equilibrados y Dios a través de su espíritu puede ecualizar mi ser, puede llevarme a tener una vida moderada, a tener una vida sosegada, a vivir en santidad y a reflejar el amor de Cristo, porque si en esto yo no reflejo el amor de Cristo, no me sirve de nada. Y el enemigo puede echarme mano con falsas doctrinas, aún con falsas doctrinas, tomado aparentemente de las Escrituras y llevarme por sendas extraviadas. Ojo con esto, mis hermanos. Punto 7. Ataque a los testimonios, dice la sierva. El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso, dice la sierva del Señor, que ocurriera. Y los que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención a las advertencias y los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores de toda clase aparecerán. La gente que pone de lado el espíritu de profecía, lo que Dios dijo a través de su espíritu a la sierva del Señor, estamos en un gran riesgo. Vean lo que dicen esto, ¿sí? Verán que una ola de errores de toda clase aparecerán. El enemigo le va a perturbar la mente, incluso lo va a poner contra los escritos de Elena G. de White, que son sumamente importantes. Los escritos de Elena G. de White son fundamentales. Los escritos de Elena G. de White es palabra de Dios. Elena G. de White es profeta de Dios, es tan profeta como lo es Isaías, es tan profeta como lo es Jeremías. Por supuesto, los escritos de Elena G. de White no están por encima de la Biblia. Los escritos de Elena G. de White son una luz menor, como ella lo explicó, que nos conduce a la luz mayor. Pero es importante que cuando ponemos de lado y no le damos importancia a los escritos de Elena G. de White, podemos también estar provocando o caer en apostasía y, por supuesto, caer en las garras del enemigo y caer también, quedarnos en la zaranda y quedar fuera de los propósitos de Dios. A pesar de tantos ataques del enemigo, de los ataques que hace a través de los testimonios, de los ataques a través de la indiferencia espiritual, de los ataques que hace también a través del estudio superficial de la Biblia, de la poca oración, la iglesia de Cristo no va a caer. Miren esta parte, y esto a mí me da esperanza. Cuando leo esta parte me da esperanza.
La iglesia de Cristo no va a caer. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie mientras los pecadores que hay en Sión, la iglesia, son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Jesús dijo, no perecerá jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:28. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La iglesia, dice la sierva del Señor en Joya de los Testimonios, es el objeto del más especial cuidado de Dios. La iglesia de Cristo es el objeto del más especial cuidado de Dios. Puede parecer que va a caer, pero no va a caer, porque el Dios del cielo sostiene su iglesia. En la iglesia vemos cristianos, ministros, pastores defectuosos. Habemos personas con muchísimos defectos y muchos estamos siendo tamizados. Muchos estamos siendo zarandeados, muchos estamos siendo pasados por la zaranda, muchos estamos siendo purificados. De hecho, los que Dios más ama son los que más duros son purificados. Lo que Dios tiene para un propósito elevado, pasamos por zaranda, pasamos por pruebas grandes, pero no nos soltamos de la mano de Dios. No nos soltemos de la mano de Dios, hermanos. Sigamos firme creyéndole a Jesús, porque tú y yo no vamos a perecer jamás. Que nadie nos va a arrebatar de las manos de Jesús, aquel que no escatimó a su propio hijo, que no tuvo en valor ni en estima a su propio hijo para darlo por ti, para darlo por mí. No nos dará ese Dios poder para cuando seamos zarandeados, estar firme y ser parte del trigo, ser parte de la cosecha. Que los ángeles vengan a llevarnos con él cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Alabado sea el nombre de Dios. Yo digo aleluya por esto. Un pueblo sobre la roca es lo que Cristo quiere. Deja que la oposición se levante, dice la sierva. Que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro. Que el espíritu de persecución se encienda. Entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe. Pero el verdadero cristiano, alabado sea Dios, permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en día de prosperidad. Dios quiere esto para nosotros, que en los tiempos de dificultades, que en los tiempos en que mucha gente va a abandonar la fe, nosotros vamos a quedarnos de parte de la verdad, porque nuestra fe está puesta en Dios, porque nuestra fe está puesta en Cristo Jesús y la obra que está haciendo en el santuario celestial. Ahí está puesta nuestra vista, nuestra mirada, porque nuestra mirada está firme en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mi vista está puesta en Jesús, en lo que Él está haciendo, teniendo alrededor nuestro, dice el apóstol Pablo, capítulo 12 del libro de Hebreo, alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Desechemos aquello que nos separa de Dios y el pecado que tan fácil nos enreda y corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, la carrera de la fe, de la mano de Jesús, de la mano del Hijo de Dios, y seremos victoriosos en su nombre. Si con más fe y esperanza que en día de prosperidad, si tú estás pasando por una crisis en este momento, si tu vida espiritual, tú estás cayendo en la indiferencia, en la frialdad, si tienes dificultades, si tu vida espiritual está siendo zarandeada en este momento, si está puesta a prueba porque tus hijos no quieren ir a la iglesia, si tu vida espiritual está siendo puesta a prueba porque tus hijos y tus hijas no quieren saber nada del Señor, si tú estás siendo puesta espiritual porque estás en una guerra con tu esposa, o estás en una guerra con tu esposo, con tu madre, con tu padre, no conozco tu realidad, pero mira esto, sigue con la vista puesta en Cristo Jesús, porque el Señor más temprano que tarde te va a dar la victoria. El problema que tú estás atravesando, la tensión que tú estás atravesando, en la zaranda en que está, en la prueba que estás atravesando, tú no estás sola. Tú no estás solo en medio de la prueba que estás atravesando. El Dios del cielo que prometió estar contigo, en verdad está contigo. Tiene propósito para tu vida. Y Él no va a permitir que tú quedes en medio del zarandeo, sino que Él también está intercediendo por ti, conjuntamente con el Espíritu Santo. Y está haciendo una obra a favor tuyo. Alabado sea el nombre de Dios. Que yo quiero que esta esperanza y este mensaje ilumine tu corazón. Nosotros somos un pueblo y debemos estar de parte de Dios porque Dios está de parte nuestra. Y que nuestros cimientos estén sobre la roca,
que salgamos del terreno movedizo, de la arena movediza donde nos lleva el diablo y el pecado, y nos apartemos de la impureza de este mundo y vengamos corriendo a los brazos de nuestro amante Salvador. Que el Señor nos bendiga. Oremos en este instante. Soberano Dios, Rey y Señor, gracias por la obra de tu Espíritu Santo. Gracias por la obra que hace Jesucristo, tu Hijo, en el lugar santísimo en favor nuestro. Ayúdanos a no estar indiferente a tu mensaje. Ayúdanos a estar concentrados en tu palabra. Ayúdanos a evitar la indiferencia, a evitar la tibieza y la frialdad espiritual que tanto daño nos hace. Permítenos estar anclados en la roca que es Cristo Jesús. A través de tu Espíritu y a través del ministerio de los santos ángeles, visita cada hogar que está conectado, visita cada persona que está en este momento escuchando este mensaje, y que este mensaje enternezca los corazones, que este mensaje se quede en las mentes nuestras, en el desarrollo de las actividades que vamos a desarrollar hoy. Tu presencia sea continua y tu bendición también sea continua, de acuerdo al propósito individual que tú tienes para cada uno de nosotros. Visita a la familia, los hijos y las hijas, los esposos y las esposas de cada persona conectada, los madres, las padres, la gente que está conectada acá. Tiene un hijo, tiene una hija, tiene una hija, tiene a alguien, a un pariente, a un padre, a una hermana, a un hermano, y te lo presento, Señor, para que en el tiempo de la prueba y de la dificultad tu espíritu lo asista y lo mantenga inconmovible, Señor, en el monte de Sión. Gracias, Padre, por estar con nosotros, en el nombre poderoso de tu eterno Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén.